Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael, Ruega San, por nosotros, San Pablo, ruega por ruega por nosotros, nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. ruega Muy por bien, nosotros. vamos a hablar de la providencia de Dios. Y para hablar de este tema, pues voy a intentar cubrir estos aspectos. Hoy no va a dar tiempo de cubrirlo todo, pero voy a ir poco a poco desglosando esta temática. Pues la providencia de Dios, ya saben ustedes que es el plan de gobierno de toda la creación para conducirla hacia su perfección. Y vamos a ir entonces avanzando poco a poco para poder llegar a entender a fondo qué significa esto. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos en primer lugar es si Dios puede intervenir en la historia. Y respecto de esto, hay diversas concepciones, pero pues algunas de esas concepciones son bastante extrañas porque imagínense ustedes que la religiosidad de algunas personas es supersticiosa y tienen una idea deformada de el Dios providente de la Biblia. Y por tanto, pues tienen ideas respecto de la mala suerte, respecto de la influencia de los astros en la vida de las personas, respecto de pues, la influencia de cosas que son de mal agüero. Entonces, estas formas de religiosidad, dijéramos, deteriorada y que ha perdido el norte, pues deforman la imagen de Dios que es providente, de Dios que gobierna a todas las criaturas según su naturaleza. Por tanto, a las criaturas racionales nos gobierna contando con nuestra racionalidad. Bien, entonces hay gente que piensa que las dificultades de la vida son motivo para reclamar y quejarse de Dios, como si Dios no pudiera o no quisiera ocuparse de nosotros y por tanto, pues le reclaman y dicen que Dios tiene la culpa de que me ocurran estas cosas que me están pasando. El que perdió la novia o la que perdió el novio, el que pierde el examen, el que pierde el trabajo, el que pierde una, pues una fortuna, pierde pues su patrimonio familiar, antes de pensar en una mala gestión suya o una intervención pues negativa del prójimo, piensan que Dios es el que tiene la culpa y le exigen que intervenga e incluso le ponen plazos para que intervenga. Bueno, pero claro, lo que estas personas piensan y su modo de reaccionar indica que no entienden quién es Dios y por tanto piensan que a Dios hay que invocarlo cada vez que hay un bache en la carretera para que lo tape en vez de invocar a Dios cuando venga un bache, para que las personas responsables de tener la carretera nítida se hagan responsables y se hagan cargo de su trabajo y se santifiquen haciendo bien ese trabajo. Bueno, entonces, pues son representaciones que están deformadas y por tanto, sí es bueno que nos preguntemos si es posible que Dios intervenga y si su intervención es efectiva en nuestro mundo. Bueno, esta pregunta, algunos la responden diciendo que Dios ya no puede intervenir porque ya puso unas leyes en la creación y que por tanto Él ya se retiró, ya deja que el mundo y la creación funcione sola con sus propias leyes, como si las leyes ocuparan el lugar de Dios. Bueno.
Otros piensan que Dios solo interviene en momentos críticos, cuando hay que corregir el rumbo de los acontecimientos y que por tanto no es que intervenga de modo habitual. Otros dicen que Dios actúa siempre porque la creación es frágil y porque se corrompió. ¿Quién de ellos tiene razón? ¿Verdad? Si fuera cierto que Dios no puede intervenir o que lo hace solo a veces para corregir, nos preguntamos dónde quedaría la omnipotencia de un creador incapaz de dirigir su obra. No tiene lógica. Si Dios es creador omnipotente, puede dirigir su obra. Y si fuera correcta la última postura expuesta, que pues dice, bueno, Dios constantemente actúa porque la creación es frágil y es corrompida, entonces nos preguntamos, ¿y dónde quedaría la autonomía de las criaturas y su libertad en su actuación, en su obra? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Por eso tenemos que hablar de la providencia de Dios y de la conservación de las criaturas en el ser. Bueno, entonces la creación, aquí hay que afirmar que no está acabada desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios crea a todas las criaturas en estado de camino. Por tanto, en statu vie, que significa que está en camino hacia una meta última que todavía está por alcanzar. Y por tanto, Dios ha dotado a otras criaturas de la capacidad de cooperar para que, pues, sea llevada la creación a su término. De hecho, la definición cristiana del trabajo es la capacidad del ser humano de desarrollar la obra de la creación. Entonces, no podemos hablar de la creación como algo concluido en los comienzos, una vez que se produjo, porque Dios no abandona su criatura a su propia suerte. Dios no solo le da el ser, Dios también le da el existir y la capacidad de obrar. Por tanto, Dios mantiene la criatura en cada instante, la mantiene en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Si Dios se descuidara, se distrajera, si eso fuera posible, la manzana volvería a la nada. Pero resulta que la manzana, como una creación salida de las manos de Dios, bueno, pues tiene un lapso de vida útil y en ese lapso, pues la manzana es comestible. En ese tiempo, pues es una fruta que sirve de alimento, que trae también consigo algunos minerales que necesita el ser humano. Bueno. Entonces, sigamos avanzando. La Sagrada Escritura compara a Dios y la actuación de Dios en la historia con la acción creadora. Entonces, Isaías 44, Isaías 45, Isaías 51. Bien, entonces, ¿qué significa esta comparación? Compara la actuación de Dios en la historia. Dios va interviniendo en la historia, la compara con la acción creadora inicial. Entonces, veamos qué significa esto. Dios nos mantiene en la existencia desde que Dios toma la decisión de llamarnos a la existencia dentro de una naturaleza específica. Por eso dice el libro La Sabiduría, ¿cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Por tanto, el querer de Dios continúa, y es el que mantiene de pie aquella criatura en el lapso de su existencia terrena. San Pablo llega a decir que Él es anterior a todo y que todo se mantiene en Él. Por tanto, ¿qué está diciendo? Que Dios no acaba la creación y la abandona, sino que Dios continúa su obra creadora manteniendo en el ser a las criaturas.
A eso llamamos providencia. Por tanto, si el relojero o el arquitecto, una vez que concluyen su trabajo, lo abandonan, se desentienden de ese trabajo, Dios no es así. ¿Y quiénes piensan, los masones en concreto, que Dios actúa así? Es que ellos son deístas. Esta corriente filosófica del deísmo inglés que consiste en afirmar que Dios no se inmiscuye en los asuntos del mundo. Y por tanto, al desentenderse, hace falta que surjan grupos como los masones de apoyo mutuo para escalar en la creación y para ir pues ayudándose unos a otros, pero porque ocupan en cierta forma como iluminados el lugar de Dios. Bueno, este deísmo se opone a la distorsión del auténtico Dios creador. Es una distorsión. No se opone, sino que supone una distorsión del auténtico Dios creador. Porque el deísmo separa la creación de la conservación de un modo drástico e ignora el gobierno divino del mundo. Bien, el deísmo lleva consigo un error en el ámbito metafísico. Por tanto, la noción metafísica de la creación no es entendida por los deístas y pues, ¿a qué me refiero con eso de la noción metafísica de la creación? Bueno, es que la creación en el ámbito de la metafísica, Dios que da el ser, Dios que da el ser, sostiene al ser en el acto de ser. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que Dios, al dar el ser, pues continúa su obra sosteniendo en el ser aquella criatura. Por tanto, cuando Dios nos dona la creación, nos dona el ser, Dios nos hace depender en el ámbito del ser de Él. Esta dependencia no se puede separar de la continuación en el tiempo. Porque si dijéramos que ya Dios nos deja en la inercia, ¿verdad? Nos deja sometidos a la fuerza de la inercia, estaríamos afirmando que Dios se habría desentendido del ser. Pero no, Dios no nos deja sometidos a la fuerza de la inercia, nos deja libres para permanecer en el ser de un modo coherente con nuestro propio fin. Pero podría ser que no queramos permanecer en el ser de ese modo coherente. Por tanto, acción creadora y acción conservadora son un mismo acto. Conceptualmente las podemos distinguir, pero son un mismo acto. Para nuestro modo de entender, las distinguimos, pero son un mismo acto. Entonces, la conservación de las cosas no, no no la hace Dios por una acción nueva, distinta de la acción creadora, sino que es continuación de la misma acción. Es continuación. Y en la acción de crear, Dios nos da el ser. Y eso lo hace sin pasar de la potencia al acto. Es decir, no hay ningún movimiento filosóficamente considerado. Y tampoco hay un tiempo. Dios tarda tanto en la creación. Bueno, y entonces dirán ustedes, ¿y por qué la Biblia habla de los 6 días de la creación? Muy sencillo. Habla de los 6 días de la creación para hacernos comprender que hay un orden, hay una jerarquía en la creación. Entonces, la noción de conservación hace como de puente entre la acción creadora y el gobierno divino del mundo. La acción creadora y la providencia. Es un puente. Bueno. Entonces, no solo crea al mundo, sino que decide mantenerlo en existencia y conducir a las criaturas hacia su perfección última, aquella a la que Dios ha llamado a las criaturas. Pero cuenta con que para que las criaturas lleguen a su perfección última, actúe el hombre como causa segunda. Bueno.
Entonces, vamos a hablar de la providencia en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la providencia de Dios? La Biblia nos habla de la soberanía absoluta de Dios. Es absoluta, por tanto, no está condicionada por nuestra actuación. Y nos habla del cuidado paterno que Dios tiene de las cosas, tanto de las pequeñas como de las grandes. Entonces, fíjense ustedes, el cuidado paterno de Dios para la encarnación, el cuidado paterno de Dios al vestir a las flores, al dar color a las flores. Cuando el Señor nos habla, Jesús en el Evangelio, de todo lo que lleva consigo confiar en la providencia, dice que si a los pájaros del cielo que no siembran y a las flores que no hilan, Dios así las viste y así los alimenta, ¿qué no hará con nosotros que somos sus criaturas? Bueno, entonces la encarnación es un gran acontecimiento de la historia, pero un gran acontecimiento que Dios fue preparando poco a poco, a través de gestos pequeños. Bien, entonces la seguridad, la autoridad del Creador, de aquel que gobierna, se expresa como solicitud paterna, es decir, Dios custodia la obra de sus manos. Cuando empleamos el término griego pantocrator, estamos hablando de aquel que gobierna como buen pastor. Por eso el Salmo 23, según la Neo-Vulgata, o Salmo 22, según la Vulgata, versículo 1, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Por tanto, el cuidado y la autoridad divina están presididas por la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios actúa suave y fuertemente. Actúa con vigor, fortiter, eso quiere decir con vigor, fuertemente, de un confín a otro. Y todo lo gobierna con acierto, suaviter. Así se expresa el libro de la sabiduría, capítulo 8, versículo primero. Por tanto, es un padre que sabe a dónde dirigir todos los pasos de las criaturas y las gobierna teniendo en cuenta su naturaleza, su capacidad de conocer, su capacidad de actuar, su habiter. Por tanto, Dios no hace crecer las plantas de un día para otro sorpresivamente, no hace que el árbol de naranjas crezca. Si se sembró la semilla el día de ayer, ya hoy esté dando naranjas porque respeta las leyes que él mismo ha puesto en la naturaleza de esas criaturas, porque son sabias. Bien, entonces esta visión del Antiguo Testamento está confirmada en el Nuevo con las acciones de Cristo y las enseñanzas de Cristo. Y por eso San Juan en el capítulo 10 nos habla del buen pastor y nos hace ver que la providencia de Dios, la providencia encarnada de Dios, el buen pastor, atiende las necesidades no solo materiales, sino también espirituales de los hombres. Y por eso nos pide que practiquemos un abandono confiado. Y por tanto nos pide que confiemos en su capacidad de gobernarnos, en su capacidad infinita de hacer que todas esas acciones que a nosotros nos podían parecer inconexas armen aquel rompecabezas y por tanto se coordinen todas aquellas acciones. Bien, entonces nos enseña a abandonarnos a sus cuidados. Es lo que ustedes leen en el capítulo 6 de San Mateo, capítulo 10 del mismo evangelista, Lucas 12 y Lucas 21. Bueno. Cuando hablamos del verbo, la sabiduría de Dios, que ha creado, sostiene y guía todo, estamos diciendo que Dios todo lo ha creado con sabiduría. Por tanto, en la creación, Dios Padre ha contado en todo con su Hijo. Pero resulta que una vez encarnado, Él muestra de un modo visible
el cuidado providente de Dios, su cuidado amoroso. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. Bien, en esta doctrina, ¿qué observamos? Que el destino al que hemos sido llamados es el reino de Dios. Pero este reino de Dios y ese ser dirigidos hacia el reino de Dios es un designio precedente a la creación, como veremos en el texto de Efesios 1, 4, 6, cuando dice San Pablo que nos eligió en Cristo antes de la constitución del mundo. Por tanto, cuando Dios crea al hombre, lo crea pensando en Jesucristo, porque Jesucristo es el modelo según el cual Dios Padre crea al hombre, aun cuando Jesucristo no se haya hecho hombre todavía. Bien, ¿para qué? Y dice, ¿para qué nos ha creado? Para que fuéramos santos e intachables ante Él por el amor. Por tanto, nos ha creado para la santidad. Y este es el destino al que Él nos llama. Y nos pone a Jesucristo como modelo, como referente. Y, por tanto, es por medio de Jesucristo que nos ha destinado a ser sus hijos. Es decir, Él es el hijo por excelencia, nosotros somos los hijos adoptivos. Y conviviendo de esta manera, alabaremos la gloria de su gracia. Bueno, entonces la predestinación del hombre y del mundo en Cristo, el Hijo Eterno del Padre, confiere a esta doctrina una característica que tiene dos notas. O sea, la doctrina sobre la providencia es soteriológica y escatológica. ¿Eso qué quiere decir? Soterio y escatos, ¿verdad? Soteriológica quiere decir salvadora. Salvadora. Cristo es el Salvador. Escatológica, al final de los tiempos. Por tanto, es salvadora en orden a la consumación de todos los siglos, en orden a la última venida de Cristo, en orden a la perfección consumada de todo el proceso de los últimos tiempos en el que estamos ya desde hace 2000 años. ¿Cuándo será la consumación de ese proceso? No lo quiso revelar nuestro Señor y por tanto permanece oculto a nuestros ojos. Y nosotros no estamos abocados a un horizonte inexorable, a un destino ciego, sino que nos encaminamos hacia un encuentro filial con nuestro Creador y Padre. Por tanto, no es un destino ciego, oscuro, del que no podamos librarnos. Esa es la cosmovisión maya, sino un encuentro filial con nuestro Padre Dios. La imagen de Cristo que ustedes ven tiene la mano derecha expresando la unidad y la Trinidad. Vean los tres dedos alzados y los otros dos dedos unidos. Unidad en la Trinidad y Trinidad en la unidad. Y por otro lado dice Alfa y Omega. Bueno, hablemos de la providencia y la libertad. Entonces, si excluimos la visión según la cual Dios no puede obrar en el mundo, nos vamos a preguntar tres cosas. Primero, las criaturas, particularmente las que somos libres, es decir, las que somos racionales, ¿no somos verdaderas causas? Claro que somos verdaderas causas, subordinadas, pero verdaderas causas. Bien, si todo lo que sucede es gobernado por un Dios amoroso, nos hacemos las siguientes dos preguntas. ¿Por qué existe el mal? Dios actúa siempre, solo algunas veces, o quizá hemos de resignarnos a que no actúe nunca. O sea, ¿por qué existe el mal? Precisamente porque somos libres. Si no, no existiría el mal. Porque el mal lo introducimos nosotros en la creación a instancias del demonio, que también fue una criatura libre. Fue. Por tanto, el demonio actuando mal.
haciendo mal uso de su libertad, mm, introduce el mal en las criaturas, sí, pero resulta que Adán y Eva podían haberse rebelado en contra de esa invitación satánica y no lo hicieron, no lo hicieron, se dejaron engañar. Bueno, entonces el mal existe en el mundo porque no usamos bien de la libertad. Y Dios no se retracta de habernos creado libres porque la libertad es un don bueno. Muy bien. Entonces ahí ven ustedes este globo terráqueo inclinado, polo norte, polo sur, zona fría, zona templada, zona cálida. Bueno, círculo polar ártico, trópico de Capricornio, el Ecuador, el Cáncer y el círculo polar ártico. Así lo creó Dios. Y Dios conserva las criaturas en su ser y en su obra. Y las cosas no solo permanecen envejeciéndose, sino que obran en el tiempo y producen efectos, lo cual es los que Dios ha querido, excepto en el hombre, que en el hombre los efectos queridos por Dios no siempre los producimos, porque no siempre nos da la gana de producirlos. Y a veces por torpeza y terquedad producimos malos efectos. Entonces, las obras de esas criaturas son de ellas, no son de Dios. Pero Dios nos sustenta en el ser, nos sustenta en la libertad. Dios es el garante de nuestra libertad. Entonces, distinguimos con Santo Tomás entre la causalidad creadora de Dios y la causalidad de las criaturas. Es decir, entre la causa primera, Dios, y las causas segundas, nosotros. Y las causas segundas actuamos usando los talentos que Dios nos ha dado. Y si actuamos bien, desarrollaremos bien la obra de la creación. Si actuamos mal, vamos a entorpecer la obra de la creación, contaminando lagos, ríos, la atmósfera, etcétera. Bueno, y dando mal ejemplo. Entonces, cada una es causa al 100% en su propio orden. Por eso no podemos decir que está contrapuesto estas dos afirmaciones, ¿no? Que se contrapone el reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Claro que sin Él no podemos hacer nada, pero eso no está en contraposición con que las acciones nuestras son nuestras y no son de Dios. Es decir, si Dios me sostiene en el ser, por eso yo puedo actuar libremente. Sin Dios no puedo nada. Pero las acciones que yo hago sostenido en el ser son acciones libres, totalmente mías. Yo no soy un títere de Dios, no soy una marioneta. Entonces, que Dios gobierne todo no significa que Dios no respete la autonomía de lo creado. Entonces, hay gente que tiene la imagen de un Dios demasiado entrometido. Quienes piensan eso confunden la creación con la providencia, porque la visión que ellos tienen es una visión actualista. Ya voy a explicar qué significa eso. Como si Dios tuviera que estar constantemente corrigiendo el rumbo del mundo, porque necesariamente el mundo se va a torcer. No, el mundo no se tuerce necesariamente. Cuando el mundo se tuerce es porque hemos actuado mal, los que deberíamos mantenerlo derecho. Bien, entonces a esta imagen actualista se opone una concepción deísta. Los deístas, como habíamos dicho, dicen que Dios no interviene en la historia o solo lo hace en momentos críticos. Si el actualismo está subrayando que Dios interviene continuamente en la creación, el deísmo dice, no, no, Dios es absolutamente trascendente y, por supuesto, que hay que insistir también en la autonomía de lo creado. Sí, pero la autonomía de lo creado no es absoluta. Y la trascendencia de Dios, Dios es absolutamente otro, sí, pero es accesible. Los musulmanes, por ejemplo, piensan que Dios es el totalmente otro, totalmente inaccesible, por tanto, imposible que nos comuniquemos con Dios. Imposible.
Por tanto, ellos no entienden la providencia de Dios. Bien, el actualismo une demasiado la creación y la providencia, y en cambio el deísmo la separa excesivamente. Estamos ante dos extremos, actualismo y deísmo. ¿Cuál es el punto medio? Santo Tomás dice que para gobernar el mundo, Dios se vale de la acción de las causas segundas y lo hace respetando el ámbito propio de actuación de las causas segundas. Eso pone de manifiesto la bondad de las causas segundas y pone de manifiesto la bondad de Dios que quiere contar con sus criaturas para conducir la creación a su fin. Entonces podemos plantearnos, ¿qué va a ocurrir el día del juicio? Cuando Dios nos pida cuentas de si aquellas personas que nos confió las dejamos en esta tierra habiendo alcanzado la perfección que Dios preveía que alcanzaran con nuestra intervención. Y nos preguntará, ¿no interveniste suficiente? ¿O interveniste tanto que no les dejaste margen de libertad? ¿Eh? ¿O caíste en la omisión de desentenderte en términos absolutos? Ahí están los pecados de omisión. Entonces, como Dios lo guía todo, de algún modo las causas segundas sirven, están al servicio de los designios de la providencia. Las criaturas que somos especialmente libres, estamos llamadas a cooperar con Dios en que se cumpla su plan. Y el plan de Dios no es que haya guerras. Y el plan de Dios no es que haya abortos. Y el plan de Dios no es que haya eutanasia. Y el plan de Dios no es que haya ideología LGBT. Por tanto, cooperar con Dios. Cada uno tiene que cooperar dentro de sus circunstancias y según los talentos recibidos, pero tiene que cooperar para que se cumpla su plan. Entonces, esta afirmación, en primer lugar, vale para los ángeles. Y por eso los ángeles, según dice el Salmo 103, son poderosos ejecutores de sus órdenes y están prontos a la voz de su palabra. Por tanto, ellos participan de un modo especial en la providencia de Dios. Los ángeles buenos quedaron confirmados en el bien para siempre. Por tanto, ellos ya no se retractan, no se retractan. Y ellos tienen el oído muy fino para ejecutar prontamente las cosas que Dios les pide y para llevar sus mensajes. Sí, pero nunca nos obligan. Nos sugieren los ángeles custodios, nos sugieren cosas, nos advierten cosas, pero no nos obligan. Entonces esto también vale para el ser humano, no solo para los ángeles, porque al ser humano Dios que le confió dominar el mundo material. Eso dice el Génesis 1:28. Entonces somos libres unos y los otros, los ángeles y los hombres. Pero precisamente por eso podemos oponernos a la voluntad de Dios o podemos comportarnos de modo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué queremos? ¿Oponernos o comportarnos, cooperar a la voluntad de Dios o oponernos a la voluntad de Dios? ¿Cómo se explica entonces la presencia del mal en el mundo? ¿Querrá esto decir que la providencia de Dios no se cumple? Hablaremos del mal en la próxima clase. Ahora quito las diapositivas para que podamos conversar. Don Mario, ¿solo qué diapositiva quedó? Quedé en la diapositiva 51. Ok, Muy bien. gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a conversar lo que ustedes quieran. Vamos a ver todo lo que quieran preguntar. A ver, no veo ninguna mano levantada, ningún micrófono. Sí, el de Juan está encendido y el mío también. ¿Quedó clara la diferencia entre el actualismo y el deísmo? Ambos
pecan de exceso, ¿verdad? Uno exceso de omisión y otro exceso de intervención. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, dejaríamos aquí la clase de hoy para ya mañana poder conversar sobre, digo, mañana quiero decir dentro de una semana, poder hablar de la existencia del mal. ¿Les parece bien? Sí, don Mario, muchas gracias. Excelente. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Como en un principio, principio, ahora ahora y y siempre, por siempre, los siglos por de los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. San Rafael, Ruega Ruega por nosotros. San Juan. Ruega por nosotros. Bueno, que descansen. Que Buenas Dios les noches, don bendiga. Mario. Nos vemos. Mario. Adiós. Buenas noches a todos.